Pocas decisiones enfrentan a una persona con preguntas tan profundas como las que rodean al aborto. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Quién decide sobre un cuerpo? ¿Qué pasa cuando el derecho a elegir entra en conflicto con las creencias, las leyes o los prejuicios? En medio de debates políticos, éticos y religiosos, miles de personas, la mayoría jóvenes, se ven obligados a tomar decisiones difíciles, a veces en silencio, a veces sin apoyo y muchas veces juzgadas por la sociedad. Este documental no busca imponer respuestas, busca escuchar a quienes desde la medicina, la psicología, el derecho y la acción social trabajan cada día con esta realidad. Acompáñanos a explorar las múltiples dimensiones de un tema que nos atraviesa a todos y a todas, la vida, la muerte y el conflicto. Para conocer la opinión médica sobre este tema, logré entrevistar a un grupo de profesionales en la salud. ¿Qué mitos médicos sobre el aborto siguen circulando y cómo los desmienten ustedes? ¿Qué tal? Buenos días. Mira, yo pienso que realmente no es que exista un mito médico. Realmente los mitos los crea la gente, ¿sí? El médico tiene realidades, se le entrena, se le prepara, ¿sí? Y por lo tanto no maneja mitos. El médico maneja realidades. Los mitos los maneja la gente. El médico sabe cuando hay un tipo de estos procedimientos a qué se enfrenta, cuáles son los riesgos y cómo actuar si se llegan a presentar. Así que decir que los mitos médicos, no. Los mitos son de la gente, no del médico. Buenas tardes. Mira, los mitos, eso los crea la gente, definitivamente. Al personal de salud o quienes llegamos a estudiar lo que es medicina, enfermería, a nosotros se nos da a conocer lo que son los procedimientos, las posibles consecuencias, esas sí son las realidades. Y dentro de esas realidades puede llegar a haber infertilidad, posibles traumas psicológicos a largo tiempo, que la salud de la persona pueda correr con un riesgo de sangrado e incluso, aunque ahorita ya sea más difícil, pero sí se puede llegar a correr el riesgo de tener un sangrado abundante y de perder la vida, o que pueda afectar la capacidad de poder tener un futuro embarazo. Esas son posibles consecuencias, ¿sí? Hay un pensamiento que dice: la defensa del inocente que no ha nacido debe ser clara, firme y apasionada, porque ahí está la dignidad de la vida humana. Y nosotros tenemos, cuando estudiamos esta carrera, la prioridad de preservar la vida humana, y desde el momento que hay la concepción, ya está ahí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Cuidar, preservar la vida humana. Gracias. Uno de los mitos más frecuentes es que es un proceso sin riesgos. Parece que no hay que hablar claramente de los riesgos a que se enfrentan tanto físicos como psicológicos. ¿Qué riesgos existen cuando el aborto se realiza en condiciones inseguras o clandestinas? Las consecuencias que se pueden presentar cuando se realiza este tipo de procedimientos en lugares donde no sean adecuados, sí son muchas. Desde un proceso infeccioso simple hasta una septicemia, que es una infección de todo el cuerpo. El considerar que un aborto
pudiera terminar en infertilidad, pudiera pasar cuando alguna de estas causas anteriores se presentara. Por lo tanto, el practicar un aborto en una institución médica con personal capacitado, los riesgos se minimizan completamente. Infecciones, septicemias o hasta la muerte. El principal riesgo es la muerte de la paciente, pero es frecuente los procesos de infección por un lado o que pueden llegar a ser infértiles. ¿Cuál es el impacto emocional que suelen observar en sus pacientes antes y después del procedimiento? Yo creo que depende mucho de la causa. Cuando es un procedimiento en el cual es para preservar la salud e integridad de la madre, entonces la forma de abordarlo emocionalmente es muy diferente, ya que a la persona se le da una explicación sencilla, razonable, se le da un porqué se va a practicar, ¿sí? Y entonces la forma de aceptarlo es completamente diferente a cuando se va a realizar como un aborto provocado. Regularmente el aborto provocado en la mayoría de las personas crea una sensación de culpabilidad que puede trascender por mucho tiempo. Todo está en función de la moral, los valores que tenga, ¿sí? Y las situaciones por las que esté pasando. El impacto emocional que se puede presentar. Esto depende mucho del carácter de la paciente, de la educación familiar y del entorno de amistades. Creo que eso juega un papel muy importante en la salud mental que pueda suceder en la paciente. Sí, y también otra causa es si fue provocado o si fue terapéutico. Eso es básico para la estabilidad de manera emocional en la paciente. Hasta donde sé, siempre hay un impacto psicológico de duelo por un lado, cuando el proceso es agudo o de un sentimiento de culpabilidad que muchas veces persiste toda la vida, llegando a afectar a sus relaciones familiares posteriores. ¿Cómo influye el acompañamiento médico en el proceso de toma de decisiones? El apoyo que puede presentar el médico con su paciente es muy, muy diferente cuando se trata de un aborto terapéutico a cuando se trata de un aborto provocado. Definitivamente, la relación que existe entre médico y paciente cuando es un aborto terapéutico se vuelve muy estrecha. Es una relación en la que la honestidad, el apoyo, la forma de hablarle a la paciente influyen en una forma determinada para llegar al procedimiento. Mientras que en un aborto provocado, desgraciadamente,
El menos contacto paciente-médico es el que preserva. Definitivamente hay muy poco trato. Entre menos se conozca o se sepa, es mejor. ¿Cómo influye el acompañamiento? Bueno, todo depende del motivo por el cual se va a realizar el procedimiento. Saber si es terapéutico o si es provocado. Si es terapéutico, siempre se va a tratar de cuidar, de preservar la vida de la madre. Entonces, tiene que haber una calidez, tenemos que dar una explicación a la paciente del por qué se va a realizar dicho acto, para que esto también a ella le ayude en lo emocional a poder llegar a superarlo, que ella sepa el por qué se tuvo que someter a ese procedimiento, ¿sí? Que no fue por algo que ella hubiese querido, pero aquí es muy importante preservar la vida de la madre. Y cuando es provocado, yo creo que entre menos contacto exista, es mejor. El proceso de acompañamiento médico no pretende influir en la toma de decisiones. Esa es una decisión meramente personal, ya sea de la mujer o de la pareja. El acompañamiento en lo que ellos decidan como prevención de las complicaciones. Ahora que vimos la opinión profesional, me gustaría saber qué opinan los jóvenes sobre este tema. ¿Qué significa para ti el derecho a decidir? Bueno, para mí es poder tomar tu propia decisión, poder decidir aquello que a ti te beneficie más y poder tomar la rienda de tu propia vida. Eso es tu derecho a decidir. Es tener autonomía sobre el propio cuerpo. En el aborto significa poder elegir sin imposiciones, con libertad, dignidad y acceso seguro. ¿Qué le dirías a alguien que nunca ha pensado en esta realidad desde una perspectiva profesional? Siempre tienes que pensar no solo por los demás, tienes que pensar por ti. Porque si no aprendes a poder tomar tus propias decisiones al final del día, te vas a empezar a arrepentir de todo lo que haces y de lo que dejas de hacer, solo por seguir la rienda de otros en tu vida. Tienes que hacerlo por ti mismo. Que el aborto no es solo una opinión, es una realidad compleja. Escuchar, informarse y ver más allá de prejuicios es la clave para comprender su impacto social y humano. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a quienes están viendo este documental? Tu derecho siempre va a empezar en ti y va a terminar donde empiezan los del otro. Mientras tú no afectes a los demás, no tienes por qué detenerte pensando en ello. Haz lo que a ti más te conviene, lo que a ti te hace sentir mejor y entonces ya puedes seguir adelante. Hablar del aborto es hablar de derechos. Negarlo no elimina, solo lo vuelve más peligroso. Escuchar estas historias pueden cambiar cómo vemos la justicia y la libertad. ¿Por qué elegí este tema? Elegí hablar sobre el aborto porque es un tema real, actual y muchas veces silenciado. ¿Por qué presenté diferentes posturas? Presenté varias voces porque creo que un tema tan complejo no se puede ver con solo una opinión. Escuchar a profesionales permite comprender mejor la realidad y no quedarse con mitos o prejuicios. ¿Cuál es el objetivo del documental? Quiero que la información ayude a tomar decisiones conscientes, seguras y sin culpa. Informar es una forma de proteger la salud, los derechos y la vida de las personas.